Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo de la hora que vean el video. Eh, este video más o menos quiero utilizarlo para explicar qué es lo que vamos a hacer esta semana en el laboratorio. El laboratorio esta semana es un poco diferente en el sentido de que no vamos a trabajar directamente con el simulador, sino que vamos a hacer un procedimiento, digamos, un poco diferente que vamos a trabajar cada uno por aparte. En este caso, vamos a trabajar de una forma un poco más práctica eh, la, el tema que vimos de sistemas trifilares. Trifilares son sistemas, como hemos visto, que están utilizados para alimentar la electricidad de una residencia o de un comercio. Y en este caso, la idea es utilizar, digamos, algunas prácticas para poder encontrar esa información. Entonces, vean que eh, esta es la topología que tiene una acometida residencial, o sea, lo que tenemos en la casa básicamente. Tenemos un poste que está cerca de la casa, tenemos una instalación eléctrica pues que normalmente está en el portón de la casa o está digamos en la tapia de la casa, a veces está en la casa, digamos, últimamente la topología no permite eso, pero bueno, digamos que hay un medidor en algún punto, la electricidad pasa por ese medidor y después entra ya a alimentar la residencia. Eh, También si lo vemos frontalmente, tenemos este sistema. Vean que aquí tenemos tres hilos, o sea, este cable y este cable son los tres hilos que alimentan la casa y son el secundario del sistema trifilar que vimos en la teoría. Entonces, esto en realidad es lo que alimenta la residencia. Este sistema de tres hilos también se le llama pentagrama a veces, con un nombre un poco más coloquial, por si en algún momento escuchan del sistema de pentagrama. ¿Ok? También existe esta posibilidad. Esta posibilidad es mucho menos utilizada en Costa Rica por un tema de costo y por un tema de pues, infraestructura, ¿verdad? Es como lo mismo, ahora si tenemos una infraestructura asociada a hacer tubería y llegar hasta el medidor, digamos que es mucho más cara, sin embargo se puede. Digamos, usted puede poner aquí la tubería de bajante, puede bajar, puede hacer, digamos, una zanja de comunicación, digamos, aquí hay un tubo que va por debajo de la, del piso, ¿verdad? De la tierra o pues, del cemento, donde esté, digamos, si hay calle, hay acera, y llega al otro lado. Esta topología, como les digo, es poco conocida y se usa muy poco porque es muy costosa. Entonces, por lo mismo, digamos, no se utiliza casi. Ujú. La topología del trifilar, ok, volvemos a lo mismo. Vean que el trifilar tiene estos tres cables que son básicamente el neutro que venía del transformador y los dos puntos de medición que van a generar 120 voltios cada uno o 240 entre ellos. Entre neutro y uno de ellos 120, entre neutro y uno de ellos 120 y entre uno y el otro tendríamos entonces el 240. Eso pasa por un punto de medición, que es la base medidor que está afuera de la casa, pasa por un disyuntor principal, que es pues un breaker, básicamente una caja de breaker. Esto normalmente está pues, cerca del medidor. Y luego tenemos el electrodo neutro, que esto es pues la barra de tierra que le decimos, ¿verdad? O la puesta a tierra, ¿verdad? Entonces esto va para el piso, está clavado literalmente en el piso. Y este tubo continúa y llega a esta caja. Esta caja es la caja de breakers, que es la caja que tenemos dentro de la casa. Y de aquí ya están pegados los ramales que son las luces, los tomas, la cocina, el calentador de agua, todo lo que está dentro de la casa está conectado de aquí, pero cumple esta topología que vemos aquí en este diagrama. ¿Ok? Ahora, eh, cada uno de estos calibres y cada uno de estos cables tiene una alimentación, digamos, eléctrica y un calibre. Un calibre se refiere a qué tan grueso es el cable y qué tanta energía puede llevar. Tenemos varios componentes, tenemos la barra neutro. Esa barra neutro está conectada directamente con el cable neutro que viene del transformador que vimos en la topología trifilar. Y tenemos una barra de tierra, como ya vimos. ¿Ok? Existen normas con respecto a los colores. Y también se le llama L1, L2 y N, es línea 1, línea 2 y neutro, o sea, lo que dijimos, entre neutro y línea 1 hay 120, entre neutro y línea 2 hay 120, pero entre ellos dos hay 240. Esto ya es un ejemplo un poco más gráfico de cómo se ve un tablero eléctrico residencial. Vean que es la misma topología. Cables vivos, ¿verdad? Fase y fase. Cable de neutro y la barra de tierra. Entonces, un tablero residencial, digamos, de los últimos 10 años debería tener esta misma distribución. Donde tenemos el tubo, tenemos las dos barras, digamos las barras que son estos puntos de conexión, como los tornillos,
y en este caso, digamos, el calibre del cable va a depender de qué tanto alimenta. Pero siempre tenemos estos cuatro cables. ¿De dónde vienen los cables rojo y negro? Estos dos vienen del transformador. ¿De dónde viene el cable blanco? Viene del transformador. ¿De dónde viene el cable verde? El cable verde viene de una cometida de tierra, o sea, viene de una barra de tierra que se clava en el piso para generar, digamos, aterrizaje, o sea, para proteger y que si hay un problema se vaya por tierra y no vaya a afectar a las personas. ¿Mm? Ahora, circuitos ramales, ¿qué son los circuitos ramales? Pues son los circuitos que alimentan la casa. Esos circuitos ramales son los alimentadores de la casa. Vean que yo siempre tengo un neutro y uno de fase, y eso está pegado a las luces, a los balastros, a cualquier componente, digamos, eléctrico que se ocupe. Y también cuando llegamos al tomacorriente como tal, esa misma extensión de cables llega hasta el tomacorriente. Entonces, por eso en un tomacorriente tenemos la posibilidad de tener fase uno, neutro y tierra. Vean que en un tomacorriente no tenemos dos fases. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 120 voltios. Yo no ocupo una de estas dos fases. Esta sería uno de los lados de las cargas que hablamos que tenemos que balancear. Y una topología un poco más completa sería como así. Entonces vean donde tenemos el equipo de laboratorio, disculpen, el componente eléctrico que está conectado y tiene fase, neutro y tierra. Sin embargo, vean que las cargas de toma corriente no tienen, por ejemplo, el cable negro. Tienen solamente el cable rojo, que es fase uno, tienen cable blanco, que es fase 2, lo que es neutro, y cable verde, que es tierra. Entonces aquí tenemos solamente 120 y hay electrodomésticos como una refrigeradora o como una lavadora que tienen 120, no ocupan 120. Estarían conectados solamente a uno de ambos lados. Hay componentes más grandes como una cocina que sí requieren los dos cables. Estos dos cables, rojo y negro, sí van hacia dos puntos de conexión. Entonces ven que están conectados de uno lado de la barra, de otro lado de la barra, es esta amarilla y esta amarilla. Y como están conectados al cable negro y al cable rojo, entonces aquí yo tengo 220 voltios, 240. La norma es 220, sin embargo, pues por generación a veces se modifica un poco y llega a 210, 215, 220, 230. Pero digamos que 220 es el valor correcto. Y vean que yo también podría tener esto. Podría tener, aquí tengo conectado de la fase roja, pero la iluminación la podría tener conectada de la fase negra. Entonces ven que aquí yo tengo el cable negro en lugar del cable rojo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy balanceando los electrodomésticos o lo que está conectado en los tomas con la iluminación. Estos dos componentes, ¿por qué no tengo que balancearlos? Porque pues están pasando por ambas fases, entonces no ocupo balancearlos. Esta ya sería un poquito más, fue en formato de diagrama, ven que yo tengo aquí las cargas, dependiendo del tipo de carga, tenía los tomacorrientes, tenía lo que son las iluminaciones y tengo los componentes. Ven que aquí, ¿por qué es resistivo? Porque la cocina es resistiva. Es una sola resistencia, no tiene componente inductivo. ¿Y por qué es resistivo e inductivo? Porque el modelo del motor tiene resistencia y tiene inductancia. Pero está pegado a la fase A y a la fase B, no tiene neutro. También existen normas para cómo se conectan los tomacorrientes, cómo se hace el cableado, digamos, dentro de la caja. Todo esto tiene su norma y está basada en el NEC, que es digamos, el ente americano en este caso, digamos que norma cómo se hacen las instalaciones eléctricas dentro de una casa. Eh, y existe también en Costa Rica claramente el CEFIA y el Colegio de Ingenieros Electricistas, que también da sus normas para que obviamente todo se haga. El NEC, eso es una referencia general, mundial casi. El NEC es el libro que indica todas las normas eléctricas de cómo se hace una instalación eléctrica de la cometida para adentro. O sea, empezando por ese cable que vimos que estaba entrando a la casa y todo lo que esté dentro de una casa se basa en el NEC. Entonces, si en algún momento hay algún proyecto de lo que tengan que hacer ustedes en su trabajo próximo y tienen que trabajar con instalaciones eléctricas, van a tener que pasar por aquí. Claramente lo hacen acompañado de un ingeniero eléctrico, no tienen que hacerlo ustedes, pero sí hay que saber que esto es la norma. La norma es las pautas de cómo se hace. También está los diagramas unifilares. ¿Qué es un diagrama unifilar? Es un diagrama que resume lo que vimos arriba. Vean que aquí nada más hago una línea completa de las rutas, pero se indica cuántos cables están indicados, cuántos cables pasan por esos equipos. Entonces, ¿qué es esto? El medidor. ¿Qué es esta caja de conexiones? Es el disyuntor termomagnético, o sea, el breaker que vimos principal. Esto es la barra de tierra, la cometida, y esto es el tablero. Entonces ven que es un diagrama un poco más sencillo y este tipo de diagramas se colocan normalmente en los planos eléctricos.
¿Ok? Y después ya eso se distribuye hacia adentro de la casa. Entonces, vean que yo tengo cada uno de los circuitos, ¿verdad? ¿Qué va aquí? Pues esto también es un tipo de diagrama unifilar. Aquí lo que va es un componente, un cable, que al final de cuentas tiene varios, tiene fase, neutro y tierra. Y vean que está indicado por color, los rojos, que serían fase A, y los azules, que serían fase B. Y están separados las tomacorrientes de las luminarias. ¿Para qué? Para balancear, al final de cuentas, la carga, la carga y pues reducir la corriente de neutro, que fue lo que vimos. Ujú. También existen otros tipos de tomacorrientes, por ejemplo GFCI. GFCI significa Ground Fault Circuit Integration, no me acuerdo la verdad. Sin embargo, bueno, GFCI es el acrónimo que se utiliza. No, Ground Fault Circuit Interruption se llama. Este circuito al final de cuentas lo que hace es que protege aquí a nivel del tomacorriente. ¿Y qué pasa? Que se pone normalmente en zonas cercanas a agua, tinas, duchas, baños, pilas, ¿para qué? Para que la protección inclusive no sea a nivel del circuito, sino que sea aquí en el puro toma. El toma, si tiene una diferencia entre fase, tierra y neutro, inmediatamente se desconecta aquí localmente, a pesar de que el breaker tal vez no se haya desconectado. También las láminas, esos son ya láminas que debería tramitar pues un ingeniero eléctrico para hacer la parte de diseño eléctrico y pues se tienen que poner información que el CEFIA requiere. Esto tiene una norma también a nivel del CEFIA y el CEFIA pide todos estos datos para que usted pueda tramitar un plano eléctrico. Se utiliza simbología para cada uno de los componentes, luminarias, LEDs, etcétera. Pues toma corrientes, apagadores, cargas principales, tipos de apagadores dobles, triples, etcétera. Siempre se pone una simbología para saber qué se está planteando. Y también existen tablas de resumen. ¿Qué es la tabla de resumen? Es una tabla que indica, una vez que yo hice los cálculos de todos los diferentes circuitos que tengo dentro de la residencia, se pone una tabla que indica los valores totales para saber, digamos, cuánto significa para la red eléctrica, o sea, para el proveedor, el ICE, CNFL, esa casa como un todo. Porque puede ser una empresa muy pequeña, o puede ser una casa, o puede ser una empresa muy grande, y esta tabla debería reflejar eso. ¿Ok? Listo. Entonces, luego pasamos al procedimiento.